leen. Entonces, fíjese de lo que se priva una persona cuando no entiende a Dios, cuando lee la Biblia y no la entiende, es porque de algo está necesitado. Y esa luz, esa iluminación y revelación que necesita el hombre para entender el libro de Dios es tener a Dios. El Dios, el autor de este libro, puede revelarle, puede mostrarle, puede darle a usted lo necesario para entender lo que Él mismo escribió en este libro. Bueno, entonces dice el Evangelio de San Juan, aquí en el capítulo 3, el Señor Jesucristo empieza a hablar con este fariseo y es sorprendente lo que sucede en este caso. En el versículo 1 empieza diciendo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Viene de noche porque los judíos tenían temor entre ellos de ser identificados con Jesucristo. ¿Sí? En un momento de persecución, de odio, de celos, no querían ser identificados con el Señor Jesús. Entonces Nicodemo va de noche para que no lo vean y empieza a hablar porque estaba interesado. Algo le llamaba la atención de la vida de Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino como Salvador para salvarnos de nuestros pecados, le dice a Nicodemo, principal de entre los maestros de Israel, judío, conocedor del Antiguo Testamento: no puedes, Nicodemo, entrar al cielo, ni lo pienses, si no naces de nuevo. Y entonces, en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Si tú te mueres esta noche y quieres tener la entera y completa seguridad que vas a ver el reino de Dios, lo que dice Jesús es algo que tienes que tomar en serio, es algo que tienes que entenderlo, tienes que permitir que Dios en esta tarde hable a tu corazón. Es necesario que nazcas de nuevo para que tú tengas la seguridad de que al morir tú vas a la presencia de Dios. De eso se trata este estudio. Queremos explicarle a usted cómo esta doctrina cardinal significa importante o es una doctrina que sin esta explicación, si tú no la conoces, te va a ser muy difícil entender la justificación, la redención, la reconciliación, la salvación. Doctrinas cardinales que a su vez están por toda la Biblia. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar qué es este nuevo nacimiento de que nos habla aquí Jesús. Vamos a ver que este nuevo nacimiento, qué sucede en el nuevo nacimiento y qué pasa cuando este nuevo nacimiento llega a la vida de una persona. Para esto vamos a ver entonces la definición. ¿Quiere usted una definición? Pues vamos a dársela y la vamos a ir desmenuzando. En dos partes vamos a tratar de explicarlas con el favor de Dios. Y en primer lugar, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es el momento, es una experiencia, no es algo que tú puedas comprar o que puedas adquirir poco a poco, es una experiencia. La puedes recordar toda tu vida. 7 de mayo de 1971, yo recuerdo ese momento cuando Dios vino en mi vida, yo nací de nuevo. Yo tuve esta experiencia personal, como muchos de ustedes, si yo preguntara, toda la mitad o más de la iglesia levantaría la mano: sí, yo ya tuve esa maravillosa experiencia de nacer de nuevo. Pero es el momento cuando el alma
El alma, este término que tan confuso, ya los babilónicos, los egipcios enseñaban que el alma era inmortal, que cuando moría un faraón lo enterraban con princesas a su lado, 15, 17 princesas, y además le ponían un buffet para que si regresaba el alma, el cual decían era inmortal, estaba viva, murió su cuerpo, pero su alma anda por ahí vagando, regrese y no se encuentre solo y si tiene hambre pueda comer. Eso es lo que enseñaban los babilónicos, una doctrina pagana totalmente que después pasó al Imperio Romano, la adquirieron los filósofos griegos y muchos de ellos hablan de la inmortalidad del alma y no es más que un mito, es un engaño, es una filosofía totalmente contraria a la Escritura, como la enseñanza de la reencarnación, es otra enseñanza pues hindú y de esos lugares orientales a donde creen que el hombre al morir pues reencarna en otro ser, en un animal, en una vaca, en un ratón, una culebra. Por eso no matan en muchos lados en Oriente a las ratas, ¿verdad? No vaya a ser que vayan a matar al abuelito o a la suegra, ¿no? O a cualquier ser querido. Entonces cuidan a las ratas, cuidan a las vacas y se pueden estar muriendo de hambre y no matan a la vaca. ¿Por qué? Porque esta doctrina que tienen de la reencarnación les enseña que puede ser cualquiera de ellos o de sus familiares que murió y que ha reencarnado en ese momento, en ese animal. Entonces es el momento cuando el alma del pecador arrepentido muere y Dios engendra en él una nueva alma inmortal. Es complicada la teología del nacer de nuevo, sí, pero es una magnífica base para que teológicamente tú puedas estar seguro que tu seguridad y tu confianza esté en la palabra de Dios y no en sentimientos. Pueden decir, ¿tú qué crees al morir? ¿A dónde te vas a ir? Pues yo creo, muchos dicen, yo creo que al cielo. Yo creo así con cierta duda, sin tener la certeza, porque debe ser una certeza, tienes que estar completamente seguro, porque es algo que dice la Biblia, no porque yo lo siento, yo lo creo, o lo escuché de alguien, yo lo vi en la Biblia, lo sé que está en la Escritura, y la fe debe descansar completa y totalmente en la palabra de Dios. Entonces el alma del pecador arrepentido que muere, y entonces Dios viene y engendra, en ese pecador arrepentido engendra una nueva alma inmortal. Y vamos con cuidado, vamos lentos para que vaya usted comprendiendo, entendiendo esta situación de la que nos habla Jesús, esta experiencia que sin tenerla, sin pasar por ella, nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la definición nos dice, es el momento cuando el alma del pecador arrepentido muere. El alma del pecador arrepentido muere. Yo quiero recordarle cómo la Biblia enseña que somos un ser tripartita. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Ya un viejo autor cristiano de China, Watchmani, hablaba mucho, escribió mucho acerca del alma, del espíritu, del cuerpo, pero de una manera en la que no estamos ya ahora completamente de acuerdo. Ya en la teología moderna, algunos conceptos como los de Watchmani acerca del espíritu han cambiado. Él enseñaba que somos un espíritu, tenemos un cuerpo y en ese cuerpo vive un alma. Y en realidad el concepto moderno teológico de lo que ahora ya la mayoría estamos de acuerdo es que somos un alma. Tú eres un alma. La esencia de tu ser se encuentra en el alma. Tu voluntad, tu intelecto, todas tus funciones, toda la mayoría de las cosas que nosotros hacemos se vienen y provienen a través del alma. El alma está conectada con el cuerpo, o sea, esta alma vive en un cuerpo y lo que hace funcionar esa alma y ese cuerpo es el soplo de Dios, que es el Espíritu. Recuerda cómo en Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, al cuerpo lo crea de la tierra y de agua, y entonces crea un alma, y esa alma que crea en Adán y Eva, cuando le sopla el Espíritu,
Entonces, dice Génesis, Adán lleva un alma viviente. No dice fue un espíritu viviente. Algún día después de recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo que el apóstol Pablo le llama espiritual, en el griego neumático, de donde viene ahora las llantas, un neumático, viene esa palabra que significa espiritual, neumático. Y este cuerpo lo recibiremos en el momento del rapto, o en el momento que usted se muere, es equipado con este nuevo cuerpo, ahora sí espiritual. Ahorita no somos espíritu, ahorita somos almas vivientes. Es como un ejemplo, la gasolina al coche. ¿Cómo funciona el carro? Le tiene usted que poner gasolina. ¿Cómo funciona un feto cuando es concebido por papá y mamá? Dios tiene que dar el espíritu. Y los elementos, el cuerpo y el alma, teológicamente muchos están de acuerdo que los provee Dios a través de papá y mamá, ¿verdad? Entonces, esto pues ya también teológicamente lleva un tiempo estudiarlo, conocerlo, pero usted es un alma que está dentro de un cuerpo. Y lo que hace funcionar ese alma y ese cuerpo es el soplo de Dios. Muchos que han querido clonar y crear seres vivos en laboratorios, los alemanes, todos sus experimentos nazis en el Holocausto, lo que querían también es crear un ser humano vivo, y entonces mataban niños, seres humanos, los tenían así, los que querían, para hacer experimentos, y nunca el hombre ha podido crear vida, porque necesita el soplo del Espíritu de Dios para que pueda vivir, como Adán lleva. Entonces, tenemos este Espíritu de Dios, todos los que no conocen a Dios, los que conocen a Dios, todos ambos tenemos un espíritu que es lo que hace vivir el alma y el cuerpo. Somos seres tripartitas, y entonces encontramos que nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23, esto que yo le estoy refiriendo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ve, entonces, esto no es una teoría de alguna filosofía por ahí socrática o platónica. Es algo que enseña la Biblia, somos seres tripartitos. Y bueno, las premisas muchas veces de la filosofía médica alopática desconocen, o muchos no quisieron aceptar que el hombre tenía un alma y que tenía un espíritu. Y de ahí, bueno, porque el interés pues llegaba hasta solamente concretarse a lo que es científico. Lo que se puede demostrar en laboratorio, eso es científico. No puedes demostrar en un laboratorio que tienes espíritu, no puedes demostrar en un laboratorio que tienes alma. Entonces me concreto a lo científico, y tengo una mente científica, y yo no acepto teorías ni posiciones de otro tipo, menos si son bíblicas, y nada de esas tonterías. Así muchas veces nos han hablado, pues personas que, bueno, profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Una persona necia es aquel que dice no hay Dios, Salmo 14:1, no hay Dios, dijo el necio en su corazón. ¿Ve? Entonces, bueno, esto es lo que declara la Escritura, y vemos que el alma es algo que nos lleva a estudiarla de una manera muy especial, el alma, ya que eso es lo que eres tú. Y encontramos que entonces es el alma del pecador la que está condenada por su pecado, a morir por su pecado. ¿Dónde lo dice la Biblia? Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. No va a encontrar usted un solo versículo. Si usted lo encuentra, pues usted sería de veras algo inaudito, un ser especial de otro mundo, que diga el espíritu del hombre morirá. El espíritu ese no puede morir porque viene de Dios. Un espíritu es inmortal. Nosotros seremos, después de nacer de nuevo, hechos, ¿verdad?, en el rapto, cuando nos vayamos a la presencia de Dios, seres espirituales inmortales. No moriremos en ninguna manera, pero la Biblia enseña que el alma sí es mortal. Cuando usted nació con un alma mortal, y ahorita le voy a explicar por qué esto fue así nos diseñó Dios, con almas mortales.
contrario a la pagana teoría, ¿verdad?, de la reencarnación y de muchos que enseñan que el alma es inmortal, los babilonios, los egipcios y todas esas doctrinas contrarias a la Escritura. Vea este texto donde nos dice el Señor, Mateo 10:28, vea por favor este texto, ahí está en la pantalla, usted lo puede leer. Y no temáis, dijo Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir, Dios. O sea, si viene en cualquier momento alguien, un ladrón, un asesino, y le dispara a usted en la cabeza o en el corazón, lo que se muere va a ser su cuerpo, nada más. Su alma no se va a morir. Obvio que como no tiene cuerpo para manifestarse, esa alma de una persona, en el caso que no tenga Dios, esa persona se va a un lugar, la Biblia llama el lugar de los muertos. Es un lugar donde va a estar inconsciente, va a estar dormida, hasta el momento de la resurrección, Apocalipsis 20. En ese momento, cuando la resurrección tenga lugar, todos los que murieron sin Dios en su vida, todos los que no nacieron de nuevo en vida, van a tener que ir a enfrentar el juicio final, ese juicio final a donde Dios juzgará por Jesucristo las obras de los hombres. Y esa persona tendrá que enfrentar pues todos los hechos con los que toda su vida pasó, todas sus transgresiones en contra de Dios. Dios lo juzgará justamente y entonces esa alma mortal va a ser juzgada. ¿De qué manera? Va a encontrar la muerte, ya que la paga por el pecado es muerte, ya que el alma que pecare esa morirá. Las almas de aquellos resucitados que murieron sin haber nacido de nuevo van a tener que ser matadas por segunda vez. Dice Apocalipsis, serán lanzadas al lago de fuego y ahí estará la segunda muerte. Morirán eternamente. Esas almas entonces son mortales. Si Dios nos hubiera hecho inmortales, nos hubiera dado un alma inmortal, ninguno de nosotros podría ser matado, por lo cual pues no podría Dios con su justicia aplicarla ni condenar a nadie a la muerte porque tendríamos un alma inmortal. De manera que esto lo afirma Dios. Dice Jesús, teman más bien aquel que puede destruir. ¿Quién es el que puede destruir el alma? Dios nada más. Un balazo no te destruye, un accidente no te destruye. Si te hundes en un barco y te ahogas o te come un tiburón, fue nada más el cuerpo el que fue destruido, pero el alma estará intacta esperando el día del juicio. En el caso de los incrédulos, ¿qué pasa en el caso de los creyentes? Tú eres un creyente, tú ya naciste de nuevo, entonces al morir tu alma inmortal y tu espíritu se van a la presencia de Dios en un instante. Dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos. Es la palabra griega que se usa, es un pestañeo. Mira, pestañea y trata de contar en cuánto tiempo te llevó pestañear. Entonces, un microsegundo o mucho menos, si pudiera medirse de tan rápido como eso, cuando tú te mueres, inmediatamente estás en la presencia de Dios. Instantáneamente, con un cuerpo ya nuevo, el cuerpo espiritual, sales escoltado por ángeles y mueres y abres los ojos y estás en la presencia de Dios en el tercer cielo. Así de rápido será la experiencia para cualquiera de nosotros cuando Dios nos llame a su presencia, si hemos nacido de nuevo. Y esto es algo que, muchos no lo desconocen, pero la Biblia lo asegura claramente. Veamos entonces cómo antes de esto la Biblia enseña claramente que él primero tiene que cumplir y satisfacer las demandas de la ley. La ley exige que el alma muera por sus pecados, ¿no es así? Estamos hablando de un Dios justo, no de un juez terrenal, que a veces pueden ser comprados, a veces se prestan
a compadrazgo, a compromisos, etcétera. Pero con Dios no va a ser así. Dios establece su ley y Dios no pasa encima de su ley. Dios no hace a un lado su ley para perdonar al pecador. Y esto es yo le llamo algo sumamente interesante. El plan de salvación es el plan de la manera como Dios hizo, ¿verdad? Que un pecador que merece castigo justamente por lo que transgredió la ley de Dios, un pecador pueda ser salvado justamente por un Dios justo, sin dejar a un lado la ley que exige, que demanda la muerte de ese pecador. O sea, la ley demanda que tú seas matado y seas condenado por tus pecados, pero llega Dios y Él crea un plan, y ese plan está expuesto en el Evangelio. El Evangelio son las noticias de lo que Dios hizo para salvarnos. Jesucristo se le llama el Salvador. Y dices, ¿de Salvador de qué? ¿De qué me salva el Salvador? Pues te salva de esa muerte eterna, de eso nos salvó. ¿Cómo? A través del nacer de nuevo y el proceso que llevó a cabo a través de su Hijo Jesucristo, nos salva de la muerte eterna. Tú has sido salvado de morir eternamente y a cambio de eso, de vivir, de recibir la vida eterna. Todos los que nacieron de nuevo reciben entonces vida eterna para vivir eternamente y en los 70, 80 años ir poco a poco envejeciendo y poco a poco empiezan los dolores y ya llegas a los 60, a los 70 años, te empieza a doler hasta la factura, hermanos. ¿No? Con estos fríos, ya uno que le duelen los huesos y ya el riñón y las muelas y no duerme uno bien, se siente mal. Todo esto con el nuevo cuerpo espiritual en la vida eterna no existirá. ¿Te imaginas qué maravilloso? Una vida sin dolor, sin morir, sin un diablo, sin tentaciones, sin pecados, sin castigos, sin gente que te odie, sin gente que te quiera hacer daño, sin rateros, sin asesinos, sin secuestros, sin gobiernos injustos. Todo esto desaparece en el reino de Dios. Y a estos hemos sido llamados y hemos sido elegidos para pertenecer al reino de Dios. Pero comienzan naciendo de nuevo. Esa es la cuestión. O sea, quieres entrar a un lugar maravilloso, se entra por una puerta. Por eso Jesús decía, yo soy la puerta, el que entre por mí hallará pastos. Es una figura también de cómo se entra al reino de Dios por una puerta. Esta puerta es necesario nacer de nuevo. Así lo dijo Jesús. Si no entras por esta puerta, no vas a ver el reino de Dios. De ahí la importancia de conocer esta doctrina cardinal, el nacer de nuevo. Que para muchos, sí, nacer de nuevo es recibir a Cristo, ¿no? Ya lo sé, ¿no? Sí, ya sé que si no naces de nuevo no entras al reino de Dios. Pero explícamelo, dime de qué manera Dios lleva a cabo, ¿verdad? La salvación a través de Jesús. No, pues haciendo que Jesús su Hijo muriera en la cruz. Bueno, sí, que parece ser tan sencillo. Si fuera tan sencillo, no usaría Dios como 3 o 4 epístolas casi como para explicar todo esto. Todo el contexto que tiene es muy amplio y por eso es complicado. De manera que entonces Dios tiene que cumplir, satisfacer las demandas de la ley. Ezequiel 18:4 es un texto clave. El alma que pecare, esa morirá. No puede morir tu papá por ti, no puede morir nadie por ti. Tú tienes que morir. ¿Recuerdan la canción final? Es necesario morir. Tú puedes hacer muchas cosas, pero es necesario morir. Me gustó el tema, la vamos a repetir al final, porque de eso habla el nacer de nuevo, que es necesario morir. Y vamos a ver de qué manera Dios lo dio. Un Dios sabio, un Dios que tuvo todo lo necesario para crear un plan de salvación. Es más difícil creer que fue un hombre ilustre, preparado, un erudito que creó el plan de salvación. Es muy difícil, imposible que un hombre pudiera crearlo. Solamente nuestro Dios fue capaz de hacerlo. Por lo maravilloso y toda la inteligencia, el razonamiento, la lógica que tiene el plan de salvación. Es una maravilla ver las obras de Dios cuando cantamos y lo alabamos, le alabamos por sus obras y por sus hechos. ¿No es así? Amén. Entonces, Romanos 6:23, usted lo sabe muy bien este texto, la paga por el pecado, que es
La paga por el pecado es la muerte. La muerte. Es necesario morir. Muy bien, vamos a ver cómo entonces también la Biblia enseña que la condenación de un Dios justo, o sea, el matar el alma del pecador, se aplica cuando el hombre o la mujer se arrepiente después de oír el Evangelio. Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Cuando usted escucha estas palabras y las cree, las acepta, entonces usted tiene el privilegio de que Dios lo tome y lo lleve en un proceso, el cual es también instantáneo. Usted cuando se arrepintió y creyó, recibió a Cristo, quizás se sintió contento, quizás compungido, lloró, se sintió mal, pero el proceso que envuelve esto teológicamente, que lo explica Dios con Pablo sobre todo, y Pedro, sus apóstoles, sus doctrinas, sus epístolas, pues es el proceso que como cristianos tenemos que conocer, porque Dios quiere que conozcamos esto, es lo que te edifica. Cuando tú estudias la Biblia, lo que te desarrolla tu ser espiritual, tu inteligencia, y transforma tu mente y saca todo el cassette con todos los errores que traemos de la vida pasada, es la palabra. Cuando la estudiamos, es el nuevo vino que entra en nuestra vida y que nos lleva en un crecimiento a la estatura del varón perfecto que es Cristo nuestro Señor. Vemos en esta experiencia, vea usted, cómo Pablo se dio cuenta de esto, lo escribió, lo estudió, lo entendió. Y este texto tan conocido, muchos no lo explican. Yo me he cansado de preguntarle, oye, ¿qué quiere decir Gálatas 22? ¿Qué dice Pablo? Lo ven como algo subjetivo, algo, pues como hasta poético, ¿no? Y vemos en muchos pósters, en las librerías, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero a ver, explíquemelo, hermano. A ver, dígame en qué consiste esto, cómo que estoy crucificado con Cristo. Si es que la Biblia dice que cargues tu cruz cada día y que sigas a Cristo, o que es necesario morir a las cosas del mundo. Y explicaciones que no tienen ningún contexto con lo que Pablo está verdaderamente diciendo, con lo que aquí Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vive Pablo. ¿Qué le pasó al antiguo Pablo? El antiguo Pablo, dice Romanos 6, muchas veces fue matado. Yo conocí la ley y la ley por mi pecado me condenó y entonces morí. O sea, Pablo se veía muerte y considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Toda esa palabra muerte, 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 de una manera subjetiva dice, no, es posicional, es una verdad posicional. Si es una verdad posicional el morir en Cristo, explícame qué quiere decir en Romanos 6, 2 y 3, el bautismo en su muerte. Dice Pablo, si fuiste bautizado en Cristo, entonces fuiste bautizado también en su muerte. ¿Cuál es el bautismo en su muerte? O sea, teológicamente muchos se quedan, pues miren, pues no le cambian, o cualquier explicación que pueda ayudarles y sacarlos del atolladero es mejor que ser enseñados y aprender y estudiar lo que en Romanos Pablo explica acerca del volver a nacer, de ser justificados, de ser redimidos, de ser reconciliados, de ser salvados. Que sin esto, pues entonces la Biblia no tiene una base con la cual un cristiano, un hombre, una mujer cristianas pueden decir, yo al morir sé que tengo la salvación. Pero Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces Pablo muere en la cruz, se ve muerto y sabe que fue muerto. ¿Qué fue lo que fue muerto? ¿De qué manera fue muerto? Es lo que explica Jesús cuando enseña acerca de nacer de nuevo. Es el momento, dijimos, cuando el alma del pecador arrepentido muere, la primera parte del testimonio que nos da entonces esta definición. Dice el alma del pecador arrepentido muere. Y la segunda parte, como esa alma
muere porque es un proceso a través del cual Dios logra, ahorita lo vamos a explicar de qué manera mueres, pero ese es un término, no es subjetivo, es objetivo. En realidad tú cuando recibes a Cristo, tu alma vieja, el cuerpo de pecado, tu viejo hombre, tu cuerpo pecaminoso carnal, el odre viejo, todos esos términos son acepciones, el corazón viejo, ese viejo corazón del que ahorita vamos a ver un texto, son acepciones de la palabra alma. El alma entonces se repite de muchas maneras, diciendo tal cual alma, o se repite como el viejo hombre, o como el cuerpo pecaminoso carnal, o como el odre viejo, en fin, tiene varias acepciones, o corazón viejo. Pero entonces cuando muere este viejo hombre, esta alma vieja, al recibes a Cristo, tu alma con la que tú naciste, creada o engendrada por papá y mamá, muere. Sí, muere literalmente. Y lo vamos a explicar de qué manera muere. Pero entonces Dios, ¿verdad?, completa la obra salvadora de la condenación. Llega Dios y esa alma muerta es sepultada con Cristo y después resucitas con Cristo. Son los tres términos que en 1 Corintios 15, del 1 al 5, el apóstol Pablo explica qué es el Evangelio. El Evangelio habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y hay que explicarla, y a la luz de todo esto cobra uno entendimiento al ver que el Evangelio, creer el Evangelio es permitir que Dios aplique los hechos que Jesús realiza con su vida, con su muerte, su sepultura, se apliquen en la persona que se arrepiente y lo reconoce y lo permite entrar a su vida. Le estoy hablando en chino quizás, pero estamos ante una teología paulina de la cual dice Pedro, hay cosas difíciles de entender. Estas son de las cosas difíciles, pero pues yo lo introduzco para que usted tenga una plataforma que al estudiarla, al orar, vaya acordándose de esto y vaya uniendo cabos, porque es como un gran rompecabezas, usted va poniendo las piezas y encuentra cosas claves que Dios dice a través de Pablo y cobra entonces usted el entendimiento. De manera que por eso el Señor decía que era necesario nacer de nuevo. Por eso Pablo dijo que él estaba juntamente con Cristo crucificado. Por eso la Biblia dice que el que ha muerto ha sido justificado de sus pecados. ¿Ve? Y se va dando usted cuenta de qué manera el Maestro, el Espíritu de Dios, como lo prometió, nos guía a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de Dios, Él los guiará a toda la verdad. Es una promesa que tenemos que nosotros apropiar. Dios, no entiendo esto, ponte a orar, ponte a leer la Biblia y ¿sabes quién te va a dar la luz para entenderla? El Espíritu de Dios que está en ti. Y tienes que esperar un rato y tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas, estudies y que ores de manera seria. No, está el instituto, ya en enero empiezan las nuevas clases, inscríbase y de veras dedíquele tiempo a lo que es importante en la vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Empiezan las clases en enero, pues muchos están por inscribirse, ojalá que lo puedan hacer, ya que es algo que Dios manda y que trae tantos beneficios a nuestra vida. Entonces Dios engendra en el alma, en el pecador arrepentido que muere, Dios llega y engendra una nueva alma inmortal. Esta palabra engendrar es otra palabra clave que quiero que usted considere esta mañana a la luz, por ejemplo, de lo que dice aquí Juan 1, versículos 12 y 13. Fíjese, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Esa palabra hechos aparece la palabra al lado en el griego, es la palabra ginomai, que quiere decir engendrado, de ser engendrado, que es la misma palabra que aparece en el versículo 13, de la misma raíz, los cuales no son engendrados, genao, ser engendrado. Usted engendró a sus hijos, usted y su esposa engendraron a sus hijos. Yo sé que mis hijos, ¿verdad?,
Alejandra, Pamela, Joana, David son mis hijos porque Dios nos dio la gracia y nos permitió engendrarlos. Por eso ellos me dicen papá y a mi esposa mamá, porque a través de nosotros, ¿verdad?, fueron engendrados. Entonces, vemos un texto, aquí véalo usted, bueno, ahorita lo vemos en Mateo, en la genealogía de Jesús. Pero dice acá que los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que nacieron de nuevo, Dios les da la potestad, el poder, ser hechos, ser engendrados. Ya no con el alma que recibimos cuando nos engendró papá y mamá, cuando nacimos. Era un alma mortal, que fue lo que dijimos hace un rato. Un alma mortal, recibimos de papá y mamá un alma mortal, para que si nosotros no nacemos de nuevo, esa alma mortal vaya a juicio y sea matada. Si Dios hubiera quedado un alma inmortal, entonces nadie podría ser matado, pero va a ser matada y el alma la puede destruir solamente Dios. Entonces es un alma mortal. Esa alma la recibimos de papá y mamá. Cuando tú naces de nuevo, llega Dios y engendra en ti una nueva alma. Tu alma vieja, tu alma mortal es matada juntamente con Cristo. Llega el juicio y la condenación. Toda alma que pecare, esa morirá. La justicia de Dios demanda que sea cumplida tal y como Dios lo estableció. El alma del pecador tiene que ser matada. Y Dios no puede hacer un lado su ley. No, Dios no puede decir, creíste en Cristo, te perdono, como creíste el Evangelio, te perdono. No. Y entonces, ¿verdad?, la justicia, ¿a dónde queda? Está hecha a un lado por el mismo Dios. No. Dios tuvo que encontrar la manera de salvar al pecador sin dejar a un lado su ley, sin pasar encima de su ley. Tenía que aplicar su ley que exige la muerte del pecador. Entonces la encontró de esta manera. Al nacer de nuevo, la ley y la justicia de Dios mata tu alma como lo exige la ley, ¿verdad?, juntamente con Jesucristo. La muerte de Jesucristo se aplica en el momento que recibes a Cristo. La muerte de Cristo se aplica a tu alma y tu alma es matada, como lo dijo Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y entonces, ¿quién vive en tu lugar? Dios crea una nueva alma engendrada por Dios, dice, la cual no está engendrada de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, como el alma que tú tenías antes de Cristo. La engendró voluntad de hombre, de carne y sangre, tu papá y tu mamá. Naces de nuevo, es tu alma, esa alma, pum, cae a la justicia de Dios, la condena que es la muerte es matada, y entonces la justicia de Dios se cobra la cuenta que tenía contra ti y tus pecados. Entonces, Pablo ya puede decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya fui condenado, la justicia ya me condenó, en Cristo ya fue mi juicio, fui matado. Realmente lo que tú eras antes de Cristo ya murió, ya fue sepultada y ya resucitó, ya nació de nuevo, pero un nuevo ser. Cuando resucitamos juntamente con Cristo, 4 o 5 veces lo dice la Biblia, que ya resucitamos, es pasar de la muerte a la vida. Alguien que fue matado y que vuelve a vivir, se llama resurrección. Y eso es volver a nacer, haber sido matados y volver a nacer. Morí juntamente con Cristo y ahora tengo vida y una vida abundante y una vida eterna. Eso es en sí volver a nacer. Y entonces Dios pone esa nueva alma, pero ya no es un alma mortal. Ya lo que tú recibes es vida eterna. ¿Qué significa eterna? Que nunca más vas a morir. Y esa alma eterna la engendra Dios. Y como es Dios el que le engendra, por eso le llamamos a Dios papá. ¿No es así? ¿O por qué le llama usted a su papá? Porque Él te engendró físicamente, ¿verdad? El alma que tenías antes la engendró papá y mamá. Esa alma murió cuando recibes a Cristo y Dios engendra en lugar de esa alma ya que pasó por el proceso de la condenación, juicio, etcétera. Esa alma que recibes de Dios, Dios la engendra. Por eso le dices papá. Por eso eres hijo de Dios. Antes de nacer de nuevo eras criatura de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo es una criatura de Dios. No le puede llamar a Dios hijo, digo papá. Ni Dios le puede decir mi hijo.
¿Cómo, hijo? Pues si yo ni te engendré, ¿no? Hijo, tú eres hijo de tu papá y mamá, pero hijo de Dios solamente hasta que naces de nuevo y Dios engendra esta nueva alma inmortal. Por eso es una posición cuando enseñamos que la salvación no se pierde, hermanos, una de las bases más fuertes, ¿verdad?, que tiene esta posición es entender que lo que tú tienes, lo que recibes al nacer de nuevo, es un alma inmortal. Es el alma que recibes, aquí lo dice en el texto, ¿verdad? Tenemos la potestad de ser hechos o creados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es tu papá, por eso le llama así papá y él te llama hijo, pero no puedes tú ya perder esta posición. A ver, que tu hijo robe, que te cometa un crimen, ¿dejará de ser tu hijo? Aunque haya cometido crímenes y aunque sea narco y los peores pecados haya cometido, ¿esto dejará por eso de ser tu hijo? ¿No? ¿Ve? Entonces la salvación no se pierde, tú ya eres hijo de Dios, ya vas a ser hijo eternamente. Además, Dios, como ya es tu padre, no va a dejar a un hijo andar perdido y que cometa crímenes y que ande arrastrando la cobija. Al nacer de nuevo, enfrentamos la ley de Dios y la enfrentamos muriendo. No nomás llega Dios, sí te perdono, creíste en Cristo, te perdono, sí. Y la ley que Dios estableció, el alma que pecar es a morir. Nadie se burla de las leyes de Dios, Dios mismo las estableció. Por eso fue, yo creo, esta obra maravillosa la que le hablaba, increíble que Dios haya pensado en cómo salvar a un pecador sin dejar él de ser justo. ¿Me entiende? Él en su amor, su corazón tan piadoso y misericordioso por ti, él cuando creó a Adán y Eva, él le dio la manera de salvar al pecador, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, a la par de esto creó el plan de salvación, que es lo que tú conoces y debemos de predicar, enseñar a la gente. Tú puedes librarte de la condenación eterna. Hay una condenación que ya tiene el pecador que no ha nacido de nuevo. Está sobre su cabeza la condenación. Él no tiene que esperar al juicio final, morir y resucitar y pasar por un juicio para encontrarse condenado. No, una persona ahorita que no tiene a Dios tiene la condenación ya sobre su cabeza. Por eso Jesús es el Salvador. Si no te salva de eso, ¿de qué te salva? ¿De qué es Salvador Jesús? ¿De qué te va a salvar? ¿De la pobreza? ¿De la enfermedad? O sea, son cosas que vienen como resultado. Pero Él vino a salvarnos de los pecados. Él vino para que a través de su muerte nosotros pudiéramos ser salvados de la condenación eterna. Usted sabe lo que es lo contrario a la condenación eterna. ¿Ha pensado lo que es la vida eterna? Una vida sin muerte, sin dolores, al lado de los suyos, por toda la eternidad, con un cuerpo perfecto. Oiga usted lo que Dios tiene preparado en ese glorioso reino de Dios venidero. Los apóstoles morían como mártires, eran sacrificados. Los cristianos a través de la historia por propagar este mensaje, por decirle a la gente, tú puedes ser librado de la condenación eterna. Sí, ¿cómo? Muchos, ¿no? No, pues mira, recibiendo a Jesús, creyendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres recibirlo en esta hora como tu Señor Salvador? Sí, Señor, te pido perdón por mis pecados, ven a mi vida, quiero recibirte en mi vida. Y esa persona nace de nuevo. Ella no lo entiende, no podía entender una persona así, de repente toda esta teología, pero el hecho lo va a recibir, porque es un hecho tan bien pensado que lo puede recibir cualquier persona ignorante, cualquier persona. Oiga, eran pescadores los apóstoles, gente del vulgo, hasta niños reciben a Cristo sin necesidad de entenderlo. Pero ya usted y yo que ya tenemos en el Señor y vas caminando y conociendo más de Dios, tienes que ir comprendiendo que ese proceso no fue así tan así. Si creíste en Cristo te perdono, ok, ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, sí, pero lo que implica, mi hermano, es por eso la teología hermosa es algo tan preciosa, oiga, tan perfecta, más que la ciencia que usted me diga. Comparada a la teología, no tiene la perfección de algo que hizo Dios. ¿Está de acuerdo?
Entonces, esta es la teología pura, es el agua pura de vida, de la que bebemos, de la que nos da salud, la que nos lleva a entender las cosas de Dios, etcétera. Bueno, vea usted los antecedentes que tiene nacer de nuevo en el Antiguo Testamento. No es una doctrina aislada, tiene un contexto. El contexto es explicaciones que se encuentran en el Antiguo Testamento, en otras epístolas. No nada más es un versículo que usted agarra, Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo, y crea usted una doctrina. Yo quiero decirle que hay muchas doctrinas que han creado a través de la historia del cristianismo basadas en un solo versículo, de veras, sin contexto. Y ya nada más porque se les ocurre que en ese versículo dice tal cosa, entonces enseñan, bueno, una cantidad de cosas que se desprenden de un solo texto. No, está nacer de nuevo. Vea usted el contexto en el Antiguo Testamento, aquí en Ezequiel 11, 19, 20. Fíjese usted, sea usted consciente que ya aquí empezamos a hablar de lo que es un trasplante. Usted sabe cuando trasplantan un corazón, un médico, unos cirujanos, aquí en México famosísimos cirujanos iniciaron también trasplantes de corazón reconocidos a nivel mundial. ¿Y qué es un trasplante de corazón? Bueno, toman el corazón que ya no sirve, ya le pusieron bypass, ya le pusieron tubos y ya le hicieron cuanta cosa, ya no hay otra más que un trasplante de corazón. Te sacan tu corazón inservible y te ponen a otro de alguien sano que lo donó o que perteneció a alguien que murió y que los médicos a tiempo, ¿verdad? Lo meten en hielo, lo llevan al hospital y te lo ponen uno nuevo. Te quitan el corazón viejo y te ponen uno nuevo. De esto está hablando el volver a nacer. Esto es lo que hizo Dios con el alma. Que en la Biblia el corazón es una acepción de la palabra alma. En el Antiguo Testamento, todas las veces que se habla del corazón, está refiriéndose al alma, al alma, al alma. Que es una parte, la esencia del hombre, de lo que tú y yo somos almas vivientes. Dice Dios, es una promesa, una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento. Les daré un corazón, o sea, un alma y un espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo viene cuando te naces de nuevo. El espíritu de Dios, Dios es espíritu, un espíritu nuevo, viene a tu vida. No lo tenías antes de nacer de nuevo, pero viene el espíritu nuevo al nacer de nuevo. Y entonces dice, y pondré dentro de ellos. Vea usted el trasplante, vea usted la cirugía divina, espiritual que Dios realiza. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Ahí está el trasplante. ¡Pum! El alma antigua, el alma pecaminosa, esa ya no sirve, esa va a ser matada. Esa tiene que ser condenada por la justicia de Dios. Y quita esa alma, ese corazón viejo, y entonces pone el nuevo, la nueva alma, el alma inmortal. Ese corazón de piedra, Dios lo quita en medio de tu carne, y entonces, a partir de que nace de nuevo alguien, es posible que comience a andar, ¿sí?, a vivir en las ordenanzas de Dios, no antes. ¿Cuántas veces te propusiste antes de recibir a Cristo en tu vida y ser un verdadero cristiano al nacer de nuevo? Te propusiste no sé, fuiste católico, mormón o testigo de Jehová o ateo, pero te propusiste cambiar y ser mejor el año que entra, este diciembre. ¿Cuántos propósitos se frustran a través de los meses? Porque en Navidad ya me propongo dejar a la mujer del vecino, me propongo dejar de fumar, me propongo dejar la droga, me propongo dejar el alcohol, de robar, de tantas cosas se propone uno. Pero no naciste de nuevo, tienes tu viejo corazón, ese viejo corazón corrompido que está encadenado y que es esclavo al pecado. ¿Cómo podrá el etíope cambiar su piel? Un etíope nació morenito o un negrito. Oye, Michael Jackson quiso volverse blanco y se hacía cirugías y nunca pudo hacerse blanco. Y es lo que dice el profeta, no puedes cambiar
tú por ti, por tus fuerzas, por todos los esfuerzos que tú hagas, no vas a quedar más que frustrado. Son intentos que no están en el hombre. Los países no van a poder cambiar la estructura de su condición. Su situación no es una solución diplomática, económica, del fiscal la política que tú quieras generar o crear. Por toda la historia se han generado desde los romanos, ¿verdad?, hasta nuestros días. Se han implementado a través del tiempo para querer cambiar a las naciones. Si el corazón del hombre no nace de nuevo, el hombre va a seguir siendo el mismo de siempre. Al nacer con esa alma vieja, vas a vivir toda tu vida hasta que te mueras con esa misma alma. No vas a poder volver a ser hecho nuevo, no vas a poder cambiar lo que siempre deseaste cambiar. Solamente Dios lo puede hacer. Dios es el que engendra entonces un nuevo corazón, una nueva alma, para que el hombre sea hecho nuevo. Tú puedes ser hecho nuevo esta tarde. Puedes cambiar totalmente, ser un nuevo papá, un nuevo esposo, una nueva esposa, una nueva madre. Puedes ser un nuevo siervo, hecho hijo de Dios verdaderamente. Hermano, tener la seguridad, o amigo, la seguridad de que si tú mueres hoy, ¿verdad?, de cualquier forma vamos a morir, pero puede ser hoy, mañana o cuando sea. Tú tengas la seguridad que cuando pase esto, en un abrir y cerrar de ojos, pum, tú abras los ojos en el cielo. Y no estés esperando el día del juicio que abra los ojos para enfrentar un trono que va a estar rojo con la ira de Dios, enfrentando la ira de Dios contra el pecador rebelde que nunca aceptó y pisoteó la sangre de su Hijo Jesucristo. Esto va a ser terrible. Verás, el cielo y la tierra huirán de esta ira divina con la que Dios juzgará al pecador que rechazó lo único que lo podía salvar, que es la muerte de su Hijo Jesucristo. Vemos esta parábola, recuerda usted, en Mateo 9, 16, 17, que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Se da cuenta? Ya esto es algo que muchos hemos escuchado del vino nuevo. Muchos, enseñaban que era el Espíritu Santo, mucho de verdad tiene. Dice el versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y lo uno y lo otro se rompen y entonces se pierden, pero se echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. O sea, Dios, el Espíritu Santo, no puede entrar en un hombre que no ha nacido nuevo, que no ha sido hecho nuevo. Cuando nacemos como este odre viejo, y Dios lo nuevo, su Espíritu, no lo puede poner, no puede entrar en una persona que no sea hecha nueva, que su alma vieja tiene que ser matada y ser hecho nuevo, y entonces el Espíritu Santo puede venir al odre nuevo y vivir en ti. Mientras tanto no puede ser. Si tú no has nacido de nuevo, tú no tienes a Dios dentro de ti. Esto es lo que enseña Jesús con esta parábola. Toda esta doctrina está hablando de lo mismo. No puede el odre viejo recibir el vino nuevo. Tiene que ser hecho nuevo. ¿Y cómo lo hace Dios? Hay una doctrina que se llama la circuncisión del corazón. El judío, a los 8 días de nacido, a sus bebés, a los varones, les aplican la circuncisión del prepucio. ¿Por qué? Porque para ellos es una señal de ser pueblo de Dios. Y creen, ¿verdad?, que pueden al morir ir a la presencia de Dios. Pero llega Pablo y enfrenta la doctrina de los fariseos y les dice, no, perdóname, pero la circuncisión verdadera no es física. La circuncisión de la que Dios nos enseña en la Biblia es una circuncisión del alma interna, no hecha por mano humana, sino por la mano de Dios. Llega Dios y circuncida el alma, el prepucio, el cuerpo pecaminoso carnal. El viejo hombre lo circuncida, y en lugar de circuncidar el prepucio, que era lo que los judíos pues creen que a través de eso van a entrar al cielo, no, circuncida entonces el alma vieja,
y esa alma vieja la mata juntamente con Cristo, y entonces la circuncisión del corazón, dice Pablo, es la interior. No es judío el que lo es en el interior, no por ser judío vas a entrar al cielo, ni la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres sino Dios. Y en Colosenses 2:11 dice Pablo, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Romanos 2:9, no es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, lo que acabamos de leer. Pero el arrepentirse te lleva al pecador a que su alma sea circuncidada para que se le aplique la pena por el pecado que es la muerte. Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Entonces Dios le engendra una nueva alma, nace de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 empieza entonces a entenderse a la luz de este contexto que el que está en Cristo, una vez que naces de nuevo, que recibes un alma nueva, inmortal, engendrada por Dios, entonces sí eres hecho nuevo. ¿Qué es la nueva creación? Pues de la que habla la Biblia varias veces. Habla de la nueva creación que Dios hizo en aquellos que se arrepintieron. Y esta nueva creación no es que ahora, a partir de que me hice cristiano, cargo una Biblia y ahora ya conozco el vocabulario y Dios te bendiga, y todo, qué hermoso todo eso, o que vengo al templo o que alabo, no, nada de eso. Yo soy hecho nuevo, nací de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, me pasó por el proceso de muerte y el cristiano inicia de esta manera, de una manera en la que todas las cosas viejas pasaron, lo que eras antes de Cristo, Dios va renovando tu mente. Tu problema ahora es este cuerpo del Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta carne que te lleva cautivo muchas veces al pecado, por eso tenemos que fortalecer toda tu alma espiritualmente para que combata contra los apetitos de la carne. Esto seremos librados en la resurrección, si en el rapto con el cuerpo nuevo, si hoy viene o mañana o dentro de poco, o si tú mueres, tú vas a ser librado de este cuerpo, lo van a enterrar y se va a hacer otra vez. Tierras de la tierra fuiste sacado, en tierra te convertirás. Pero el alma va al cielo entonces juntamente con el Espíritu a la presencia de Dios. Ve, toda esta obra es una obra por la cual Jesús hablaba tanto de nacer, de nacer de nuevo, y hablaba acerca de la vida eterna. Fíjense estos textos. Por último, Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y que al que me envió, el verbo tener está en presente, tiene vida eterna. Tú cuando naces de nuevo, tienes a Dios, tú tienes la seguridad, la Biblia te lo da, tienes vida eterna. ¿Por qué? Ya pasaste por la condenación, ya tus pecados fueron juzgados. ¿En quién? En tu alma, en Cristo Jesús. En el tabernáculo hay una figura muy hermosa, estaba el altar, y en el altar había una placa que se llama el propiciatorio. Y arriba de esa placa, el propiciatorio, se ponía a la víctima por el pecado, que representaba al pecador. Y entonces era quemada y era destruida totalmente la víctima, ¿verdad? El ave que ponían, una oveja, lo que fuera, y lo ponían arriba del propiciatorio, y lo que se quemaba, las cenizas de esa víctima, las echaban al desierto. Era destruida totalmente. Pero en el propiciatorio, ¿sabe que a Jesús en Romanos, en el Nuevo Testamento se le llama el propiciatorio? ¿Sí? Él llena la figura de lo que hacía en el Antiguo Testamento. El altar es la cruz, el propiciatorio es Jesús, y en Jesús era matada la víctima. Nosotros fuimos matados en el propiciatorio, ¿verdad? De la manera como se enseñaba en el Antiguo Testamento acerca de todo esto. El propiciatorio es el hilasmos en el griego. Jesús es nuestro hilasmos. Morimos juntamente con Cristo. Ahí la víctima, arriba de esa placa que se llama propiciatorio, ahí era victimada el sacrificio por el pecado. Entonces, de esa manera se cumplen las figuras, se aprende, se entiende
¿por qué Jesús entonces está predicando sobre vida eterna? ¿Verdad? Si tú crees en Cristo, pasas por todo este proceso, naces de nuevo, Dios crea, saca tu corazón, tu alma vieja, la mata con Cristo y entonces Él engendra una nueva alma, alma inmortal, que es por eso que es vida eterna. ¿Qué significa eterna? Que no tiene fin, ¿sí? Que no va a ser eterna, o sea, vas a vivir eternamente. Tiene vida eterna. Y si tú has pasado por esta experiencia, has nacido de nuevo, tú puedes decir, yo tengo vida eterna, y no porque yo me sienta bueno, santo, no, nada de eso, no es por obras. Esta obra es una obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesús. Por eso es que Él lo dice de esta manera. Juan 5:24, el que cree en mí y oye mi palabra, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No vendrá condenación, ¿por qué? Porque ya tu condenación ya la tuviste, ya fuiste condenado cuando naciste de nuevo, cuando Dios mató, la justicia de Dios mató tu alma vieja juntamente con Cristo, ¿no? Por eso es que ya no vendrá condenación, ninguna condenación hay. Tú vas a cerrar tus ojos y en un abrir y cerrar de ojos ya estás en la presencia de Dios, si has nacido de nuevo. Qué hermoso es esto, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Ve? Son las promesas que el Evangelio, las buenas noticias, les costó a tantos mártires la vida. Esperamos que todos nosotros podamos irlo compartiendo. Si no, bien toda esta teología que tú vayas pudiendo decirle al pecador que no ha nacido de nuevo, te invito a que conozcas al Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Mira, necesitas arrepentirte, necesitas creer lo que Dios dice, y que Dios te prepare y te dé la gracia para hacerlo con tus vecinos, tu familia y tanta gente que no tienes tú la seguridad que tienen a Dios, y esa gente está destinada a ser juzgada con la condenación eterna. ¿Te fijas? Qué importante, ¿por qué daban su vida por esto? Tanta gente, ¿verdad? ¿Qué tiene de importante esto que movía a la gente a entregar sus familias, sus bienes, posesiones? No les importaba lo que les hicieran con tal de que la gente fuera salva. ¿Sí? Este es lo que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos, y esta tarde yo invito a muchos de ustedes para que confirmen su salvación en Cristo. Quizás has tenido una vida aceptando que el cristianismo es bueno, que Cristo es el Señor, que la vida eterna existe, que hay un Dios, que hay un diablo, todo esto. Pero no tienes la seguridad que si tú mueres hoy, tú vas a abrir los ojos y despertar en el cielo. Dios quiere que tengas esta seguridad, y este es uno de los propósitos de este mensaje. Para muchos de ustedes, esta invitación a nacer de nuevo es una invitación que viene del cielo. Dios te trajo con un propósito de tener esta seguridad. Yo te invito para que, si quieres recibir de Dios este regalo, esta salvación en Cristo Jesús, hoy le digas, cierra tus ojos, dile: Dios, en el nombre de Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Gracias, Señor, porque tú me diste la oportunidad de escuchar la manera como te puedo tener a ti, la manera como puedo ser salvado de la condenación, la manera como puedo ser hecho esta tarde un hijo verdaderamente de Dios y convertirme a Cristo, y tener la seguridad de que si yo muero en esta tarde o mañana o el día que tú me llames a tu presencia, tener la seguridad, Dios, de que yo estaré contigo eternamente. Te entrego mi corazón, ven a mi vida. Dios, te entrego mi vida, te recibo en mi vida como Señor y como mi Salvador, Jesús. Gracias por darme este privilegio, bendito seas, gracias. Yo quiero preguntar cuántos hicieron esta oración. Levanta tu mano rápidamente, levanta tu mano, queremos verlo. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Gracias a Dios. Por allá atrás, muchos, por allá, muchos, por acá. Gracias por esto. Si tú tienes dudas, habrá
edecanes, habrá líderes, estarán los pastores para resolver tus dudas. Estás invitado a venir entre semana a los estudios. ¿Quieres saber más? ¿Quieres entender más acerca de esto? No es fácil comprenderla a la primera, pero por los que hoy decidieron en fe hacerlo, una felicitación cariñosa, un abrazo de Vida Nueva Toluca, que les da las gracias por acompañarnos, y vamos a ponernos de pie para despedirnos con este hermoso canto que nos recuerda que es necesario morir, es necesario